Bueno, como le adelantaba, está vía Zoom con estas posibilidades que la tecnología nos presenta. Sofía Ramírez, directora general de México, ¿cómo vamos? Y es que ellos presentaron ayer el Índice de Progreso Social 2015-2020. Sofía, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soledad, un gusto estar aquí con ustedes, sobre todo llegando hasta Sonora, que siempre es un gusto que al interior de la República, sobre todo en estados como con tanto dinamismo económico y social como Sonora, nos busquen para dar el punto de vista de cómo vemos desde el centro las cosas, por supuesto siempre con el matiz que implica que no estamos allí, pero con los datos más duros que podemos encontrar, que generalmente son además del INEGI. Efectivamente, y también, por supuesto que es muy útil la información que ustedes han recogido. A ver, primero que nada, Sofía, y para poner en contexto al auditorio, ¿de qué se trata o de qué va este índice de progreso social? ¿Qué es lo que se mide? Y además son 5 años los que se miden. Mira, tienes toda la razón. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el índice de progreso social? ¿Qué es el progreso social? Progreso social es lo mismo que bienestar, pero en vez de bienestar es un bien vivir en continuo, ¿no? El progreso mide justamente si vamos subiendo, bajando y sobre todo en qué proporción lo estamos haciendo. Entonces, el índice incorpora, por supuesto, los 17 componentes de los objetivos de desarrollo sostenible. El índice se alimenta de 54 variables de fuentes públicas y abiertas, de los cuales además, como te decía, 37 vienen del INEGI. Entonces, prácticamente se puede replicar el índice, tenemos en la página además los scripts para todos aquellos que sean aficionados a los datos como nosotras, pueden replicarlo, todo está perfectamente abierto. Entonces, tenemos 3 pilares de este índice que nos llevan a entender 3 cosas. ¿Qué son las necesidades humanas básicas? ¿Cuáles son los fundamentos para el bienestar? ¿Y cuáles son las oportunidades? Ahora, regresándome al primer pilar, necesidades humanas básicas, pues parece un concepto muy amplio, pero no es otra cosa pues que las personas tengan suficientes alimentos y reciban cuidados médicos básicos. En este sentido, básico se refiere literal a mortalidad o atención médica dentro de pues el puerperio, ¿no? Materno, o sea, mortalidad materno-infantil. Y por supuesto suficiente comida. Agua y saneamiento pues significa que la gente tenga agua corriente, que tenga además una vivienda con los servicios básicos adecuados y en este componente último que es seguridad personal dentro de necesidades básicas, este es el que peor nos va tanto a México como país, como al interior de cada uno de los estados, por supuesto con sus diferencias regionales y estatales, pero incorpora no solamente la tasa de homicidios y la presencia de crimen organizado, sino también la percepción de inseguridad, que como tú seguramente sabes como mujer, de repente caminar en la calle sola sí. por la noche, pues nos lleva a tomar decisiones económicas muy importantes. Sigo estudiando en la secundaria vespertina, voy a abrir una papelería o una... donde te cortan el pelo, si es que además me van a cobrar derecho de piso. Entonces, el tema de la percepción de inseguridad es un tema muy importante y, por supuesto, en todo el componente de seguridad personal, México no lo hace tan bien. El segundo elemento, el segundo de los pilares, es el de fundamentos para el bienestar y nos habla del acceso que tenemos como sociedad a la educación básica, porque obviamente la educación es aquella que nos permite mejorar nuestra calidad de vida. El tercer, dentro de este mismo de fundamentos para el bienestar, también tenemos acceso a información y telecomunicaciones que se mide qué tanto las personas pueden tener acceso a la información de otra parte del mundo y eso implica pues tener un dispositivo y tener internet para ello. Salud y bienestar está dentro de fundamentos para el bienestar y ahí más bien no se mide solo la calidad de vida de cómo llegamos a este mundo con la parte de necesidades humanas básicas que te decía hace un momento, sino que se mide también en la esperanza de vida y en la tasa de mortalidad de enfermedades que son atendibles, son tratables como diabetes y enfermedades circulatorias. Ahí la pandemia nos pegó durísimo, no solamente, por supuesto, por el exceso de mortalidad y el COVID, que lamentablemente se llevó muchas vidas humanas, sino también porque el sistema de salud pues colapsa y todas las enfermedades que se tienen que monitorear y que tienen que ser atendidas de manera preventiva, pues pasan a tener una mayor tasa de mortalidad también. Finalmente, dentro de fundamentos del bienestar tenemos la calidad medioambiental y en las oportunidades, que es el tercer gran pilar, están más bien cómo se viven los derechos personales, las libertades tanto de elección,
como vaya, por ejemplo, está la tasa de participación electoral, pero también la participación de las personas con su gobierno a través de pues una interacción permanente. Viene ahí la inclusión de la corrupción, la tasa de incidencia de corrupción, ahí por supuesto tampoco lo hacemos tan bien, y se incorporan elementos de tolerancia e inclusión, como qué tanto estamos dispuestas a incorporar, digamos, a personas que viven en la diversidad, no solo sexual, sino también inmigrantes y demás, y acceso a seguridad superior. Esto es a grandes rasgos cómo están los 54 indicadores, y por eso es muy útil, porque ya tú sabes que además hacer este tipo de indicadores a nivel nacional, pues es una salchicha, y nadie sabe de qué están hechas las salchichas. Intuyes que tienen sal, carne, pero no sabes. Y aquí sí estamos abriendo la receta secreta, estamos abriendo además por estado la información, y ahí es donde me gustaría comentarles en concreto cómo vemos, por supuesto, a nivel nacional a todas las entidades federativas, pero en concreto cómo vemos a Sonora, pues a la luz de que es un estado que se ha visto sumamente golpeado por la pandemia. Y en ese sentido vemos que, aunque a nivel nacional entre 2019 y 2020 hubo una caída generalizada, porque cayeron 21 entidades federativas en su medición del progreso social, el caso es que en el promedio nacional cayeron en menos de 0.2 puntos, o sea, pasó de 63.4 a 63.2 puntos, y esto pues es obviamente el promedio. Pero cuando vamos a Sonora, pues vemos que cayó 1.3 puntos en comparación con la medición de 2019. Es decir, la pandemia con relación, Sofía, con relación a la media nacional, ¿cayó más Sonora? Sí, cayó mucho más Sonora. De hecho, Sonora está en la posición número 4 o 5 de PIB per cápita, en la posición número 4 de entidades federativas. O sea, si comparas, digamos, las 32 entidades federativas en la riqueza que se genera por habitante, y por lo tanto ocupa una posición relativamente alta dentro del índice de progreso social, ocupa una posición número 9, es decir, no corresponde del todo, pero no está tan abajo, sigue estando en el top 10 de las entidades federativas. Pero el comportamiento que tuvo Sonora en la contracción del progreso social por la pandemia fue mucho mayor y corresponde a el promedio del comportamiento que vemos de los 10 entidades más pobres del país. Es decir, si bien Sonora está entre las 5 entidades más ricas del país, el comportamiento por la pérdida de progreso social que enfrentó Sonora de 2019 a 2020 es equiparable a la de las 11 entidades federativas más pobres del país. Esto es grave, por supuesto, pero además es importante distinguir que pues sí veníamos de una trayectoria de muy buen progreso social en Sonora. O sea, incluso con la contracción sigue estando en una posición muy interesante de 9 de 32 entidades federativas. Y sobre todo, bueno, pues vemos que dependiendo de cada uno de los rubros, necesidades humanas básicas, que habla justamente de estos servicios sociales más básicos que tiene que tener la población, pues está en la posición número 10 de 32, en fundamentos del bienestar está en la posición número 11 de 32, y en el pilar de oportunidades está en el 4 de 32. Aquí quiero dar un comentario muy breve, Soledad, que es que las necesidades humanas básicas, si bien, digamos, son un bien público, porque hablamos de vivienda, de agua, de servicios básicos en la propia vivienda, hablamos de que no te mueras cuando naces ni cuando tienes un bebé, y hablamos sobre todo de seguridad personal, pues son componentes que tiene que ofrecer cualquier Estado, o sea, son la primera razón de ser de cualquier gobierno, ¿no? Sí, claro. En ese componente hay muchísima heterogeneidad respecto a las entidades federativas. Entonces, pareciera que no solamente necesitas tener suficiente riqueza y crecimiento económico para poder solventar, digamos, estas necesidades más básicas, sino que necesitas también tener buenos gobiernos. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo, y donde generalmente, pues teniendo gobiernos que muchas veces desvían recursos o no son eficientes en su manejo o tienen un manejo político y discrecional, pues del dinero público al final del día, pues empieza a haber mucha heterogeneidad. Ahora, regresando al caso de Sonora, que esto de verdad me parece muy, muy interesante. Necesidades humanas básicas es la dimensión de mejor puntaje que de Sonora. Tiene 74 puntos sobre 100. O sea, realmente es muy destacable. Ahí lo que vemos es que desde 2017 empieza a tener una caída, y desde 2017, entre 2019 y 2020 tuvo una caída de 4.7 puntos sobre 100. Eso es muchísimo. ¿Y de qué me está hablando? Bueno, te está hablando justamente de que el gobierno del Estado
no está pudiendo bajar los recursos para cubrir estas necesidades tan básicas que están en el componente de necesidades humanas básicas. Esa es la primera de las conclusiones a las que quiero llegar. La Somos segunda, entonces, Sofía, víctimas de la federación. No necesariamente. ¿No? A ver, explícame, por favor. Perdón, como bien podrás haber observado, justamente los servicios públicos básicos, como son pues la atención pública a los servicios básicos de salud, el agua y el saneamiento y los servicios básicos en la vivienda, al igual que la seguridad pública, son atribuciones del gobierno local. Yo podría decir que en todo caso la presencia del crimen organizado sería el único de los elementos donde el gobierno federal realmente tiene alguna injerencia. Pero te estoy hablando que es una variable de estas 54. El resto de las variables sí tendrían que ser, por lo menos en la norma, o por lo menos así está marcado, digamos, en las leyes, en la Constitución, son atribución de los gobiernos locales. Por eso hicimos aquí un elemento muy importante de comparación, Soledad. En nuestro cálculo de PIB per cápita, quitamos el componente petrolero. Yo sé que Sonora no tiene una actividad petrolera importante, pero justamente para poder comparar, porque en estados petroleros como Campeche, Veracruz, Tabasco, pareciera que tiene artificialmente un altísimo PIB per cápita, que nada tiene que ver con el progreso social, por las reglas fiscales. Ahí sí es donde les quitan toda la renta petrolera a través de Pemex y la Tesorería Federal, y la TESOFE pues regresa, digamos, los ingresos petroleros a través de participaciones y aportaciones federales con criterios poblacionales. Ahí podría haber, digamos, un reclamo, pero dado que estamos sacando la minería petrolera de este cálculo, yo más bien te diría, aquí Sonora tiene un amplio margen de oportunidad respecto a la generación de estos servicios más básicos, porque como te decía, Sonora, a pesar de la pérdida tan fuerte que tuvo entre 2019 y 2020 en general, su pérdida más pesada está justamente en las necesidades humanas básicas, que insisto son salud básica, o sea, servicios básicos de salud, agua y saneamiento, vivienda y seguridad pública. Híjole, pues qué lamentable, caramba. La verdad es que y es importante destacarlo, son datos fríos. Son datos analizados desde México, cómo vamos, y pues es eso, es una realidad que nos plantea. Ahora, ¿cuál sería la tendencia? ¿Cuál sería la tendencia o cómo revertir, si tú como analista, Sofía, tienes este panorama tan completo, que es tan complejo también, y te piden, ¿cómo podemos revertirlo? ¿Qué tenemos que hacer? Mira, yo creo que una de las grandes ventajas que tiene Sonora en particular es que en el componente de oportunidades se observa que existe un gran capital humano y un acervo de este capital humano entre su población que no vemos en otros lugares del país. Así como te decía yo que hubo una gran contracción en la provisión de servicios más básicos, y eso sí es un problema, sobre todo para los segmentos más desfavorecidos, hay una robustez muy importante en el componente de oportunidades, porque incluso a pesar de la pandemia, en el componente de oportunidades, que es en el que te decía que viene pues acceso a servicios de justicia, tasa de hechos de corrupción, libertades como salir a votar, participación ciudadana, tolerancia e incorporación, digamos, de las minorías étnicas, sociales, de la diversidad sexual, etcétera. Sonora tiene un aumento, a pesar de la contracción en los otros dos rubros, en necesidades humanas básicas y fundamentos para el bienestar. Sonora tiene un aumento muy sorprendente en la dimensión de oportunidades, que entre 2019 y 2020 aumentó 3.2 puntos. Entonces, ya que estaba yo dando las malas noticias del principio, que a nivel federal el promedio cayó muy poquitito y que el comportamiento agregado del índice de progreso social en Sonora había sido como el del 10%, como el del 30% más pobre de los estados, en este punto es de destacar que oportunidades, el pilar completo de oportunidades en Sonora aumentó. Entonces, ¿por qué estoy concluyendo que eso deviene de un alto capital humano? Pues porque las oportunidades solamente se pueden aprovechar una vez que tienes pues, cubiertas tus necesidades de alimentación más básica, de seguridad pública más básica, por supuesto de salud, ¿no? Atención preventiva a la salud,
Y por eso es que están divididos, digamos, como por capas. Pareciera, y nos encanta a los economistas de repente caer en este mito de que con mucho dinero, pues tienes servicios públicos básicos. Tendría que ser así, pero también sabemos que con la poca transparencia y la opacidad y la discrecionalidad de los servicios, las necesidades humanas básicas son las más dispersas y para poder disfrutar, digamos, de los fundamentos del bienestar, que es educación de los niños hasta el nivel secundaria, acceso a un teléfono celular, tener medicina preventiva para no morirte en el camino de algo que pudo haber sido prevenible si te lo hubieran detectado a tiempo, necesitas cierto capital humano, por supuesto. Pero el pilar de las oportunidades, además, se ve doblemente reflejado que necesitas una sociedad empoderada para poder participar con el gobierno, para poder demandar una interacción con tus autoridades, sobre todo en acceso a la justicia, para poder además pues tener el libre ejercicio de tus derechos más básicos y defender que puedes ser de las diversidades y no morir en el intento. Y cuando digo morir, no me estoy refiriendo de manera figurativa, me refiero que hay muchísima xenofobia ahorita que vemos tantas olas de caravana y hay muchísimo odio, digamos, a las diversidades sexuales. Pues con esto me quedo, Soledad. Te quiero decir que en redes sociales tenemos toda la información y todos los accesos. Estamos en @México cómo vamos. Ahí además van a poder encontrar el acceso a la página, que es mexicocomovamos.mx. Pero lo que quiero prometerles es que se van a llevar una sorpresa. Cuando lleguen al micrositio de Progreso Social, del cual se accede de la página, van a poder comparar pues los estados de la región. Nosotras consideramos a Sonora que es parte de dos regiones muy evidentes, por un lado Mar de Cortés y por otro lado del norte, pero si además quieren compararlo, pues no sé, con un estado que esté más lejos, pero que tenga algún tipo de componente similar por la vocación económica, pueden hacerlo poniendo hasta arriba los estados que les interese comparar y verán el progreso social a lo largo del tiempo. Entonces yo las invito, Soledad, a que nos sigan en redes sociales y sobre todo que hagan propia la información, porque de poco sirve que yo vaya y eche un rollo si ustedes en Sonora no encuentran interesante la información. Claro. Nosotros trabajamos para que más gente cuente su propia historia. Excelente, pues te agradezco muchísimo, Sofía, la información tan clara y que sin duda si llega a los lugares adecuados, a las personas que toman las decisiones, que no necesariamente tienen que estar en el gobierno, pues será de utilidad y que es fundamentalmente lo que se busca. Muchas gracias y espero verlos pronto. Hasta pronto, Soledad, muchas gracias. Gracias, es Sofía Ramírez de México. ¿Cómo la ve con esta información? Qué interesante y hay que aprovechar que está eso para tener más datos, más detalles. Vamos a una pausa, volvemos.